él confiar. Todo me ha provisto, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en él confiar, mi alma está segura, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Gracias a Dios por la unidad. Lo pude ver con ustedes. Gracias por ayudarme a cantar. No es lo fuerte en mí, pero gloria al Señor, que el deseo está de nada, no nada me ha de mover. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a la hermana que pase. The request I'm going to make is that Sister Mael and her husband Fidel and their son Daniel are going to be getting an apartment for the first time moving out of her family's house. La hermana Mael con su esposo Fidel y su hijo Daniel van a estar mudándose y para tener su propio apartamento. They need a twin bed, Ellos necesitan una cama twin, a kitchen table chairs, una mesa de comedor y sillas, a living room sofa and chairs, también un juego de a sala. sala. If you have extra or you're planning on changing, Si tienen extra o están en los planes de cambiar sus muebles, you come and tell me. vengan y me dicen. We do the best we can with the saints that are coming from Cuba to try to get them started. Estamos haciendo lo mejor que podamos con los hermanos que están viniendo de Cuba para ayudarlos. Well, we're back to unity. Bueno, esta es la segunda parte de la unidad. And I could go a third part, Y pudiera ir hasta una tercera parte, but my burden or my concern is mostly for the local congregation. pero mi peso es mayormente para la congregación local. When we understand here in the congregation what unity is, Cuando nosotros entendemos aquí en la congregación lo que es la unidad and we practice it, y lo practicamos, then it's easier to practice any other way. entonces es más fácil practicar la unidad de las otras maneras. So unity is something that is abused, La unidad es algo que algunos abusan, but at the same time, it is of utmost importance to God's people. pero a la misma vez es de suma importancia para el pueblo de Dios. Because if Bible unity does not exist, Porque si la unidad bíblica no existe,
then there means that there is an issue between God and his people. entonces eso significa que hay un asunto entre Dios y su pueblo. And most of the time, it's not the people, Y la mayoría de las veces no es el pueblo, it's maybe one or two people that's out of order. pero quizás a veces es una o dos personas que están fuera de orden. We think that unity is that we're going to be all alike, we're going to do everything together. Y That's not quizás so. uno piense que la unidad es que vamos a hacer todas las cosas juntos y pensar todos igualmente. My first thought tonight is that Bible unity must exist. Pero mi pensamiento principal en esta noche que es que la unidad bíblica tiene que existir. Because if it doesn't exist, a house divided will fall. Porque si no existe una casa dividida, se cae. And you say, a lot of people, I'm beginning to understand more as some people open up some things, but unity La unidad, y estoy entendiendo, mientras algunos se abren más y puedo entonces entenderlos mejor, la unity, unidad, we have to understand it ourselves. nosotros tenemos que tener ese entendimiento de lo que es la unidad. And we have to understand our role in unity. Y nosotros tenemos que entender nuestra parte, el rol que nosotros poseemos en lo que se trata con la unidad. Man cannot stand between Christ and his people. El hombre no puede imponerse entre Dios y su pueblo. Now, God has ordained ministers and priests Dios tiene and family members and Y- all these things. He's ordained that should function. y Dios ha ordenado los apóstoles, los pastores y esto y lo otro cómo debe funcionar en la familia de Dios. But we cannot allow these people to stand between us and Christ. Pero nosotros no podemos permitir que estas posiciones que muchos poseen se interpongan entre Dios y nosotros. Because nobody can connect us to God except Christ. Porque solamente Cristo es que nos puede conectar a Dios el Padre. So when it comes to unity, we have to have a personal connection here. Entonces, cuando se trata acerca de la unidad, tenemos que tener esa conexión personal. Unity, many times we have the concept that it's a whole bunch of people. Y a veces pensamos que la unidad se trata acerca de un grupo de personas. But it first starts with your connection with God and God's connection to you. Pero comienza primero es entre la conexión que usted tiene con Dios personalmente. Because if you don't have a personal relationship with God, then you can't fit into unity. Porque si usted no tiene esa perfecta comunión y relación con Dios, entonces usted no encaja en lo que se trata. Why? Because it'll be all about you and not about God. Consciente de la unidad, porque si no, usted lo va a enfocar en uno mismo, en sí mismo, en vez de Dios. All of us that have served God for a period of time, Todos nosotros que hemos servido a Dios por un tiempo, we have, well, I trust, y yo confío, tenemos esto, we have a connection to God personally. tenemos esa conexión personal con Dios. It is not through a man or a woman. No es a través de un hombre o una mujer. It is not through our children nor through our husband. No es a través de nuestros esposos o esposas It's y to también God. hijos, It's to God. pero es directamente So con when we're Dios. all connected to God, Entonces, cuando todos nosotros estamos conectados we have our first a step Dios, in what's going to bring unity. tenemos el primer paso de lo que va a producir unidad. So if you're not connected to God, Ya, entonces, si usted no está conectado o conectada a Dios, then you can't be in unity entonces usted no puede permanecer en la unidad. because you got to be connected to Christ. Porque usted personalmente tiene que estar conectado a And once Cristo. again, we have a lot of scriptures, and I'm just going to briefly cover them. I'm not going to try to read them all because I'll never finish. Y una vez más tengo bastante escrituras concernientes al tema. No lo vamos a leer todo porque si no nos vamos a quedar aquí But mucho I will tiempo. give you some that you can go home
home and read. Pero les voy a dar las escrituras para que usted las apunte y entonces pueda leerlas en su hogar. Matthew 25, 31 through 40. Mateo capítulo 25, versículo 31 a 40. That's one that you can go home and read. Esta es una porción de escritura que pueden ir a sus hogares a leerla. Because Christ is here speaking that if you give a cup of water in my name, or if you see someone naked and you clothe them, Porque aquí Cristo habla acerca de darle un vaso de agua a alguien o si alguien no tiene ropa de poder suplir esa necesidad. he ends the verse by saying this. Él usa este versículo en decirnos, Assuredly, I say unto you, insomuch as you did it into one of these, y mientras que ustedes le hagan esto a uno de estos, my brethren, you did it to me. entonces mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. And then in Mark 3, Entonces Marcos capítulo 3, 35, versículo 35. I love this verse. A mí me encanta este versículo. It's not my job to judge your soul, No es mi función o mi trabajo en juzgar de sus almas. but if you do this verse, Pero si usted practica este versículo, we'll see it. lo vamos a ver. For whosoever doeth the will of God, Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, the will, la voluntad, the will. la voluntad. What is God's will? ¿Qué es la Well, voluntad de he has Dios? certain commandments. He has certain laws. That's Bueno, what he wants us to do. Él tiene ciertos mandamientos, ciertas leyes que Él quiere que nosotros And hagamos. Christ is saying Y this. Cristo nos está diciendo, God is my brother, who does the will of God is my brother el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano and my sister y mi hermana and my mother. y mi madre. In other words, you're my family if you do the will of my Father. En otras palabras, ustedes son mi familia si ustedes hacen la You voluntad are de in mi unity Padre. with me and my Father if you do these things that are right. Están en unidad con mi Padre y So conmigo si Christ- ustedes hacen estas cosas que son correctas. Christ wants to be in unity with us. Cristo quiere estar en unidad con nosotros. He wants us to consider him as our brother, as our father, as everything that we need. Él quiere que nosotros lo consideremos a Él como nuestro Padre, nuestra Madre, nuestro hermano, todo lo que nosotros necesitamos. There has to be unity between God's ministry Y tiene que haber unidad, y esto es importante, entre el ministerio de Dios. Amen. Why? ¿Por qué? because one little fraction of disagreement or problem can bring division. Porque un problemita puede traer división. As a minister of God, Como una ministra de Dios we must live harmonious. o como ministro de Dios tenemos que vivir en armonía. Ministers, that means local and that means worldwide. Los ministros locales, y eso quiere decir también global, tenemos que vivir But en driving it unidad. home to our congregation, Pero trayéndolo aquí a nuestra congregación, those that are in charge or in leadership in A- certain positions, aquellos que están encargados con ciertas posiciones de we liderazgo, have to live in unity to be able to help souls. tenemos que vivir en unidad para ayudar a las almas. Paul and Apollos and others, some planted, some sowed, but only God gives the growth. Pablo, Apolos y Pedro y otros, ellos laboraron juntos, y ellos plantaban y otros regaban, pero Dios es el que da el crecimiento. Let me give you an example. How many of you have ever worked in a garden? Déme darle este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en un jardín? 2 or 3. You poor young people, you know nothing. Ustedes, pobres jóvenes, no saben nada. I'm going to give you an example. Les voy a dar un ejemplo. We have, okay, am I going to get out of view of anything if I walk? Okay? Okay, we have here a row, Tenemos aquí una fila and in that row y en esa fila is the dirt, tenemos la tierra
and I'm going to put it down lower. We're going to have to bend over Y vamos a tener que and put in the agacharnos seed. y poner las semillas And put en la in the tierra. seed. And put in the Sembrar, seed. Then we have to go sembrar back. esa semilla. and Entonces then we have tenemos to que put the ir- dirt and tenemos- the dirt and the dirt. entonces tenemos que tomar esa tierra y tapar esa semilla. That's work, Eso toma trabajo. okay? Whoever does that Cualquiera que haga eso is doing the hardest work. está haciendo el trabajo que es más trabajoso. Then here comes the water. Y entonces ahora el que viene a regar el agua y echa el agua y echa el Más agua. fácil. It's easier. Sometimes it's even with a hose pipe. Y a veces es con una manguera de agua que se usa, right? But only Pero solamente if we do our job in si unity, nosotros hacemos ese trabajo en unidad, not looking who did the easiest or the best, no mirando quién hizo lo mejor o quién hizo lo más fácil, but then when we just do what we're supposed to do cuando nosotros hacemos lo que estamos supuestos a hacer, for the glory of God, todo para la gloria de Dios, then He will give the growth. entonces Dios va a dar el crecimiento. So some are going to labor harder, Entonces algunos van a trabajar más fuerte, others will have a lighter job. otros van a tener un trabajo And más God ligero. chooses each vessel Pero Dios es el que escoge a cada vasija to work in unity. para que trabajemos en unidad. If somebody did not bend, as the Cubans say, la loma, Si uno no dobla If you had not bent your ¿cómo se dice? Si uno no dobla el lomo and put those seeds down in the ground, y entonces echa las semillas esas en la tierra, and in Christ's times when they did the wheat, they had a big old bag, and it wasn't a little bag, en los tiempos de Cristo era una bolsa bien and grande they would have to throw. y You do ellos this all day agarraban las long, semillas o lo que sería el wheat, trigo, el trigo y lo tiraban. and you do that all day long, and your arm, talking about both sides. y entonces usted hace eso durante todo el día, de que sale el sol hasta que el sol se pone. Imagínese cómo el brazo ese se va a And then sentir. there comes someone and just waters it. Uno va a tener bursitis. Then and someone just comes and watered it. Two different jobs, Y entonces viene uno detrás de usted y entonces es el que está regando el agua. but the growth. Pero son dos diferentes tipos de trabajo, pero el crecimiento It's from God. viene de Dios, de So parte de never, Dios. ever think Entonces usted nunca debe pensar that when we work together Que as cua- a congregation, que- as a ministry, que cuando nosotros trabajamos juntos como una congregación y como el ministerio también, we have no, it's a kind of hard expression, I don't know if you can say it in Spanish. We have no face or attitude to say, I worked harder than you or I did more than you. No, that's not in God's kingdom. no tenemos cara, sería una frescura de decir, bueno, yo trabajo más que tú, okay, que en el reino de Dios. Because it's all for God. Porque no se trata de nosotros, is todo es part- para la gloria de Dios. This is part of the spirit Esto, of unity. esto todo es parte del espíritu de unidad. Because we are his people, we are united for one purpose, and what is that? Porque nosotros somos su pueblo y estamos unidos para un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? What is it? ¿Cuál es ese propósito? Para ganar almas. To win souls. I would that no man should perish, but that all should come to the Lord. Que todos vengan al arrepentimiento y que nadie perezca. So, between God's leaders or ministry, God wants unity so the congregation can see this to be able to do what we're supposed to do. Entre el ministerio, en una congregación igualmente, Dios quiere que el ministerio trabaje en unidad para que haya crecimiento en el pueblo de Dios. Not letting our own personal opinions or ways of doing things No dejando que nuestras propias opiniones o maneras de hacer las cosas it be a test of fellowship. se traiga el desacuerdo, porque esto es una prueba de la unidad. No. Our goal is one thing. No, porque nuestra meta es una cosa solamente. You may be able to
to talk to souls and win, but have you ever thought? Usted quizás tenga Too many thoughts coming at once. la habilidad de poder hablarle a alguien acerca del Evangelio. Do you not know that each one of us, No sabéis que cada uno de nosotros, that because of who we are, Por- our personality, por- the way we talk, the way we smile, the way we express ourselves, por las razones de la manera que nosotros nos expresamos, sonreímos, hablamos, we touch different people. nosotros estamos tocando las diferentes personas y vidas. Because there's, I'm honest, Yo voy a ser honesta en there esta are people noche. that don't like my Hay personality. personas que yo no le caigo bien, que no le cae bien mi personalidad. It's just the way that I express myself, or, Es im- or maybe even the way that I look. Es simplemente la manera que yo me expreso, la manera que yo luzco. It depends. Todo depende. But then you come along, Pero entonces viene usted and then you start talking to them. y entonces usted empieza a hablar And a they're esa misma drawn to persona. that. Y esas personas Don't están worry, when they get- atraídos a eso. Don't worry, when they get saved, they're going to love us all. No se preocupe porque cuando ellos se convierten y son salvos, nos van a amar a What are you todos. trying to say, Sister Carol? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir, hermana That in Carol? unity, ¿Qué es la unidad? God uses all of us different people Dios usa a todos nosotros que somos To tan get his work diferentes done. para que Él lleve a cabo su obra y su And propósito. right now you may feel that you're useless. Y quizás usted se piensa ahora que usted es inútil. There's one verse I'm going to give you for that. Y les voy a dar un versículo concerniente a eso. Do whatsoever your hands find to do. Que el versículo dice que hagamos lo que nos venga a la mano. Amén. And if it's talking to somebody giving a tract, that person may be attracted to you. Y si es acerca de hablarle a alguien o darle un tratadito a alguien, quizás esa That's persona why- sea atraído o atraída a usted. That's why Esa es la razón. between God's people there has to be unity. Entre el pueblo de Dios tiene que haber The unidad. meaning, El significado. which I already said, there cannot be No puede haber sin. pecado. Because right away, we may not see it. Porque si quizás nosotros no lo vemos, pero But inmediatamente it puts a wedge. que si hay pecado, entonces eso trae un wedge. That's not the word in Spanish. I know, I'm looking for help. Un estorbo, una separación a la unidad. Why? ¿Por qué? Because people know. Porque se dan cuenta, el People- pueblo de Dios se da cuenta. People know who's saved and who's not Y el saved. pueblo de Dios sabe quién es salvo y quién no es salvo. They can tell by your life. Ellos pueden ver por su They can tell by your por su vida, attitude. por su actitud. So sin will separate you from the unity of God's people. El pecado nos separa de la unidad del pueblo de Dios. And one of the main reasons Y una de las razones principales is because you do not have the mind of Christ if you have sin. es porque usted no puede tener la mente de Cristo si hay pecado en su vida. Amén. When you have the mind of Christ, Cuando usted tiene la mente de Cristo, you're going to think like Christ. usted va a pensar como Cristo. Now, how's that, Sister Carol? Hermana Carol, ¿cómo es eso? Christ is first. Cristo es primero. Christ had a responsibility when he came to this earth and he started his ministry, and that was Cristo tuvo su responsabilidad cuando estuvo en esta tierra y esa responsabilidad fue he knew that he had to go to the cross and die for us. que él sabía que él tenía que cumplir su misión de ir And a for la 3 cruz years, y morir por nosotros y por 3 He años walked towards that goal. él caminó en pos de esa meta. We, Nosotros, as God's people, como pueblo de Dios, we have a goal. nosotros también tenemos una meta. It's to make, number one, heaven our home. Y la primera meta es de hacer el cielo nuestro hogar. But as God's people, Pero como el pueblo de we want to Dios, take everybody with us that we can. nosotros queremos llevar con nosotros a todos que podamos So llevar we're con going nosotros to al work cielo. in unity together. Entonces vamos a trabajar en unidad. Okay, now this is going to bring us to the local area. Entonces ahora esto nos trae aún más a la congregación local. What Bible unity consists in. ¿Qué es lo que la unidad bíblica, de qué consiste? All of us Todos nosotros have to have one spirit. tenemos que tener el uno y el mismo espíritu.
If we keep a humble spirit that Christ had, Si nosotros mantenemos un espíritu humilde, el mismo que Cristo manifestó, we can stay in harmony. entonces nosotros nos podemos mantener en armonía. Okay. This is where begins to be touchy. Y aquí es donde se pone un poco Sensitiva. sensitivo, sensible. Why? Because this is where we live. Y también causa que nos pongamos un poco incómodos porque es donde nosotros vivimos. We cannot allow pride or haughtiness to divide us. No podemos dejar que el orgullo y no sé qué otra palabra que altivez nos separe. Why? ¿Por qué? Well, you say, oh, I don't have a problem with that. I'm real humble. Y quizás usted diga, yo no tengo problema con eso, yo soy bien humilde. You know, right there, you got a problem. Entonces ahí mismo, si usted dice eso, usted tiene un problema. The more humble you are, you don't even realize it. Porque si usted en verdad es humilde, usted ni se da cuenta que es humilde. But pride is demonstrated in so many ways. Y el orgullo, la altivez, se manifiesta en tantas diferentes maneras. There is a difference, congregation. Hay una diferencia, congregación, To be satisfied with the work we have done for God. de estar satisfecho, de sentirnos satisfechos, ese sentir cuando hemos hecho algo para Dios. It's between us and God. Eso es algo entre nosotros y Dios. Than to be announcing all of everything that we do for the Lord. Y la diferencia es en que eso sea entre nosotros y Dios, pero entonces de nosotros estar hablando lo que hemos hecho para Dios. The Bible says, don't let your left hand know what your right Y hand la Biblia todavía nos dice que no deje que su mano izquierda sepa lo que su mano derecha está haciendo. And it's really strange Y es bien extraño that in a body, que, Even in a family. que en una familia o en un let's just cuerpo, use let's just use a family. vamos a usar el ejemplo de una familia. Okay, some of you have 3, 4 sisters and brothers. Algunos de ustedes quizás tengan 3, 4 diferentes hermanos o hermanas. And you know that maybe 1 or 2 of them are a little bit proud. Y quizás usted piense, bueno, que algunos de ellos tienen un poco de orgullo. Proud of what? You both came from the same place. Y entonces usted diga, ¿qué orgulloso de qué? ¿O por qué tiene ese orgullo? Si nosotros fuimos criados en el mismo hogar, con la misma madre, en el mismo padre. Because this is part of the carnal part of man. Y la razón por la cual esto pasa es porque ese orgullo es parte de la carnalidad And del it can hombre. divide God's people. Y la carne divide al pueblo de Dios. No, pride can. O el orgullo Pride divide el and pueblo de haughtiness Dios. can Y divide la God's people. altivez Because divide el pueblo de Dios. because people sense and know when you think that you're doing better or are better than them. Porque sepan que si usted manifiesta eso, ese tipo de orgullo y altivez, que el resto de nosotros sabemos y nos damos cuenta esa actitud y esa manifestación de orgullo. 1 Corinthians 6 and 17 says, "But he who is joined to the Lord is one spirit with him, and Christ did not have a proud bone in his body." Y en 1 Corintios dice que, what was the verse again? 1 Corinthians 6:17. El 6:17 nos habla de que nosotros somos de Cristo y Cristo nunca tuvo ni una onza de orgullo. So how can we have it? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a And poseer ese believe me, orgullo? the devil will tempt you to think yourself better and the things you do for him. Y créeme que than others. el diablo te va a tentar para que pienses que usted es mejor en las cosas que otro hace. I'm a better Que Sunday usted school piensa, teacher yo soy mejor maestro o maestra de escuela because dominical. I know the Bible a lot. Porque yo conozco la Biblia muy bien. It may not come out of here. It may not come out of here. Quizás no salga de su boca But it literalmente, comes out of here and we see in your actions. pero lo vemos aquí, in your cuando sale de deeds. aquí, cuando lo vemos en sus acciones y como usted se manifiesta. God
will separate you from being part of the unity. That breaks unity. Y eso lo que hace es romper la unidad. Because we have to be of one spirit. Porque nosotros tenemos The que spirit manifestar of Christ el mismo espíritu, el espíritu de Cristo. was humble. Tenemos que ser humildes. He just wanted, didn't he say it over and over, or am I crazy? Él no, Did he say it over and over? Cristo no lo dijo y lo repitió. Or am I crazy? ¿O estoy yo loca? I'm here to do the will of my Father. Estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. That's why I'm Amén. here. Esa es la razón por la cual Over estoy and aquí. over he said Y it. Él lo repitió y And lo he's repitió. Christ. Y Él es Cristo. How can we think that ¿Cómo? we can be proud of something? ¿Cómo es que nosotros podemos pensar que podemos tener ese orgullo? We can't. No puede We existir en cannot have one nosotros. mind and one spirit of Christ if we feel that way. No podemos tener Pride and una haughtiness mente y will un divide espíritu en us. Cristo si nosotros somos así. And we all have to possess Y todos nosotros tenemos que this poseer spiritual mind of Christ, la mente espiritual de Cristo, which was to seek and to save that which was lost. que fue de buscar a aquellos que estaban perdidos. Christ had other qualities Cristo tenía otras cualidades that united him with the Father. que lo unía al Padre. He was obedient. Él era obediente. To maintain unity, Para mantener la unidad, there has to be obedience in all of us. tiene que haber obediencia en nosotros, en todos nosotros. Not only to God, No solamente a Dios, but if we trust our leaders, pero si nosotros tenemos confianza en nuestros líderes, which sometimes I always boggled at this. You can trust the leaders with your tithe, but you can't with your soul. y siempre a mí esto me causaba pensar que cómo es que puedes tener confianza en sus líderes con su diezmo, pero no para sus almas. Obedience. Obediencia. To keep unity, Para mantener la unidad, if the church is going to do si something la iglesia va a hacer algo to grow, para to build, crecer, to do, para edificar, para hacer, then we need to do it all in accordance. y entonces tenemos que hacerlo todos de acuerdo, en unidad. That makes unity. Y eso es lo que crea la unidad. Not that you're bowing down to the leadership, No es que uno se está bowing, doblándose adelante. doblando delante de la autoridad. No, Christ obeyed his Father. No es así porque Cristo obedeció a su Padre. So who are you to say that you can't? Entonces, ¿quién es usted, quién soy yo para decir que no podemos? Compassion. Tener compasión. When we have unity, Cuando tenemos compasión And to o keep cuando unity. tenemos unidad y para mantener la unidad, we have to have compassion. tenemos que ser compasivos. Because I sure don't think like my son-in-law. Porque yo en verdad no tengo la misma mente que mi yerno. Y el hermano Carlos dice gracias a Dios. Nor do I have the same mind as Sister Ivy. Y yo no tengo la misma mente que la hermana Ivy. Yet we can sit and talk for hours, all of us. Y todavía, aunque no tenemos la misma mente, podemos sentarnos por unity. horas y hablar esa unidad And have unity. y tener unidad. Why? ¿Por qué? Because we have compassion. Porque tenemos compasión, We need each other. nos necesitamos uno a los otros. I admire Brother Carlos, and I'm Yo- going to use him as an example. Yo admiro al hermano Carlos y lo voy a usar como un ejemplo. He has a very high education. Él tiene una grande educación He's gotten so old that he's forgotten how many degrees he did have. y él se ha envejecido de tal manera que se ha olvidado de todos los títulos que But posee. Carlos is an educated man. Pero Carlos, el hermano Carlos, es un hombre educado. But Amen. he has Pero él tiene and practices y él practica compassion compasión when he has to deal with someone that does not have all that education that cuando he él has. tiene que trabajar o lidiar con alguien que no And I tiene admire toda that in la him. educación que el hermano tiene. Y yo admiro eso. I Amen. don't have any college whatsoever. I'm sorry. I don't have any college whatsoever. Yo no tengo ningún problema con eso.
No, I don't have any college Oh, whatsoever. college, You're bad college. tonight. No, no, no. Yo no tengo ningún título de la universidad. But Carlos has never looked down on me. Pero Carlos nunca me ha echado de menos o me ha mirado con desprecio. Pero, what am I trying to say? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? What am I trying to say is What- that this education Que la educación que él tiene, los títulos que él that you may tiene, have, or you may have, or you may que, have, que usted, hermano, hermana, o makes you hermano, o useful hermana, in the tiene, unity. lo hace útil en la unidad. but does not make you better than the rest Pero of us. no te hace mejor que los otros. And we Amen. cannot demonstrate, which happens in many, many places, Y no se demuestra, y como pasa en muchos lugares, that because a person happens to have a DD or a NB BA or o a en BA MBA, or porque, AA or porque whatever after the alguien que name, tenga un doctorado, vamos a decir, para ya ponerlo a lo máximo, after their name or before their name, como una they're always designation, lifted up. ellos siempre son elevados. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. My husband's Cousin, cousin, husband. Cousin. cousin. El esposo, que diga, el primo de mi esposo, One time, they always were jumping Él- from church to church. él es un doctor y ellos siempre estaban de una iglesia a otra. And they found this one church, Y ellos encontraron una iglesia and they started visiting. y ellos estaban ahí visitando. And he was there about 6 weeks, and they already put him on the board. Y él estaba ahí sabiendo que él era doctor y lo pusieron en la junta directiva después de 6 semanas. That's not God's people. Eso, así no es como funciona el They pueblo were de after the Dios. title. They were Eh, after whatever he could give them. Ellos estaban detrás del prestigio y detrás de lo que él les podía dar a God's ellos. people are not after that. Y el pueblo de Dios no está detrás de We eso. work together. Nosotros trabajamos juntos en unidad. And that way, Y en esa manera, no matter who you are or what you have been, God gets all the glory. no importa quién usted es, quién usted ha sido, quién será, así es que Dios toma toda la gloria. That's the Amén. practical part of the unity. Esa es la parte práctica acerca de la unidad. We have one mind in Christ. Tenemos una mente en Cristo And we possess one faith. y poseemos una fe. We don't believe different things. No tenemos diferentes creencias. Because I'll just give you this verse, Ephesians 4 and 5. Efesios 4, versículo 5, le voy a dar esta escritura. One Lord, one faith. Una And one fe, baptism. un Señor, un bautismo. That's what we have. Eso es lo que nosotros tenemos. And we all have to believe it Y todos tenemos que creer eso. if we're going to keep unity. Si nosotros vamos a mantener la And we're unidad. all baptized into one body. Y todos somos bautizados en un cuerpo. In 1 Corinthians 12:13, it'll tell you that, right? Primera de Corintios 12, 13 nos va a decir eso. In Romans 12, Y Romanos capítulo 12, 4 through 5. versículo 4 al 5. For as many members make one body, Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, all the members, like we said a while ago, don't have the same y como function. dijimos anteriormente, pero no todos los miembros tienen la misma función. So we, being many, Así nosotros, siendo muchos, are one in the body of Christ, somos un cuerpo en Cristo individually members one of another. y todos miembros los unos de los otros. In other words, En otras palabras, once you're in this body una vez que usted es parte de este and you cuerpo want to stay in unity in this y body, usted se quiere mantener en unidad you en este become cuerpo, one entonces nos tenemos que mantener como uno, with one faith, con una fe, one mind of Christ, una mente en Cristo. and being baptized into the body of Christ means Y being siendo born again, bautizados en el cuerpo de Cristo significa que hemos nacido de speaking nuevo. all things. Hablando todas las cosas. 1 Corinthians is a very good one. Primera de Corintios es uno muy, muy bueno. 1 and 10. Capítulo 1, versículo 10. Now I plead with you, brethren, Os ruego, pues, hermanos, by the name of our Lord Jesus Christ, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, that you all speak. que habléis todos. We cannot be preaching
teaching different doctrines or things and be in unity with the body of Christ. Nosotros no podemos estar predicando, enseñando diferentes cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios y pensar que estamos en unidad. We cannot give our opinion as gospel. No podemos dar nuestras propias convicciones o opiniones como si eso fuera doctrina o evangelio. For the congregation here, Para la congregación que está aquí, there are things that I may not do hay cosas que quizás yo no haga because God has told me not to do them. porque Dios me ha dicho que no lo haga, And don't go here. que no vaya aquí. Don't deal with this one. Don't be friends with this one. No- That's God telling me for me. Y que Dios me impresione y me diga a mí, me hable a mí, que no tenga esa amistad con esta persona o vaya aquí o But allá. there's no sin in it, ¿Hay pecado en ello? No, but it's for my safety. pero es para mi I protección have a weakness, and God knows. y yo tengo mis debilidades y Dios sabe cuáles And son. you have yours. Y usted también tiene sus But those are debilidades. your. Pero esas son sus convicciones, And let sus me tell you, debilidades. you are blessed Y usted está muy bendecido. if God has talked to you and you and you and you about certain things that's for you. Si Dios te ha hablado usted personalmente, a ti, o usted es muy bendecido. Because what happened? ¿Por qué? ¿Qué God is pasó? protecting you. Dios lo está protegiendo a usted personalmente. But Pero they may not be sin. no son, quizás esas cosas no son pecado. So you don't have a right Entonces usted no tiene ningún derecho to come to Him de venir a mí and put this and say, you have to do this, be part, so that I can be your brother. y imponerme esas convicciones a mí para entonces decir, si no lo haces, no puede ser mi And hermano o I'll give you a hermana. real simple example. Les voy a dar un ejemplo muy simple. You see this? Usted ve esto, There are some that say hay algunos que dicen, you can't wear it. no puedes usar una corbata, You can't wear it. no lo puedes usar. But that's an opinion. Pero eso es una opinión de alguien. Well, let's go back Vamos entonces a to some of the regresar older ministers in the 1800s and see what they wore. a los ministros de los 1800 y ver lo que ellos usaron. Brother Miguel needs it for his job. El hermano Miguel lo necesita para su trabajo. But the way that he looks La manera que is él going to not necessarily impress, but he representa. represent. La manera que él representa. So if I feel bad Si yo me siento mal in putting on a tie, en ponerme una corbata, that's my conviction. esa es mi convicción personal. And I have no Bible to tell him he can't put Y his yo no on. tengo nada bíblico en decirle que él no puede usar una corbata. Now do you understand what I'm trying to say? Ya ustedes entienden lo que estoy tratando There de are certain decir. things that God will reveal to us Hay ciertas cosas que Dios nos va a revelar a that is going to nosotros, keep you. que lo va a guardar a usted. So when we come together, Entonces, para cuando you feel nosotros good within yourself. nos vengamos juntos, usted puede sentirse And we're not bien. going to judge you. If God showed you and that's the way you want to be, that's fine. Y nosotros no le vamos a juzgar a usted si usted se siente de esa manera. Si usted se siente así, Just make bueno, sure está God was in bien. it. Pero que asegúrese que la Biblia esté envuelto en eso. Amen. That's unity. Eso es la unidad. So if he doesn't want to wear a tie, Entonces, si yo no quiero usar una corbata, he's still my brother. él todavía es mi hermano. Amen. Yes. He's still my brother. Él es todavía mi hermano. He didn't sin. Él no pecó. That has nothing to do with worldliness or being naked or nothing like that. No tiene nada que ver con la Duh. desnudez o mundanalidad. So how could I say no? Entonces, ¿cómo es que yo lo puedo rechazar y decirle no? Be careful. Tenga mucho cuidado. Unity. La unidad. Christ prayed for unity for Y his people. Cristo oró por la unidad. If we stay in Christ, we Si- stay in unity. Si nos mantenemos en Cristo, vamos a mantenernos en unidad. He said, sanctify them by your truth. Él dice que nos santifiquemos, seamos santificados en su verdad. Christ gave his life to make sure that we were one. Cristo dio su vida para asegurar que viviéramos y estuviéramos en unidad. So what does unity do? ¿Qué es lo que hace la unidad? It shows the world Le enseña al mundo
that we're all of one mind, que nosotros todos somos de una mente, that we're all of Christ. que todos pertenecemos a Cristo. We've all been washed by the blood. Hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Now, I have scriptures for that. You want them, you come see me later. Y tengo escritura para todo eso. Si Power. lo quieren, vengan a verme. Power Hay poder in unity. en la unidad. Amén. Power, Poder. because we're not divided. Porque no estamos divididos. Because we show the world we are united in one cause, and that's for Christ. Y así le enseñamos al mundo que todos estamos unidos en este propósito de Dios. Last week I closed with one thought. Y la semana pasada terminé con un There are pensamiento. 7 elements Hay 7 elementos of unity. acerca de la unidad. One body, Un cuerpo, one spirit, un espíritu, one hope, una esperanza, one Lord, un Señor, one faith, una fe, one baptism, un bautismo and one God. y un Dios. Amén. If we believe that, Si nosotros creemos en esto, we can have unity. podemos entonces mantener la unidad. Now, in the last 5 minutes, Ahora, entonces, en estos últimos 5 minutos, how can I build unity? ¿cómo es que yo puedo edificar la unidad? Well, Bueno. let's think about 8 ways that you and I can work on our unity with each other. Vamos a pensar y considerar estos If 8 you're writing it diferentes down, puntos write it down in big letters. en cómo nosotros podemos edificar la unidad entre nosotros. And if you're writing it Y down, si write está, it in big letters. y si está apuntando notas, escribe estos 8 puntos en letras grandes And put it on your refrigerator. y póngalo ahí en su Refrigerador. Eso Refrigerador. mismo, Mira, I can speak it. refrigerator. Be humble. Ser humildes. And sometimes we swallow a lot of things to stay humble. Y algunas veces tenemos que tragar Cosas. para mantener esa unidad y esa humildad. 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 Why? Because ¿Por qué? many times we are pushed to extreme. We want to say a few things, and we break unity when we do. Porque muchas veces estamos tentados y empujados a decir ciertas cosas, pero no, y si lo hacemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Más daño y vamos a causar We quizás... rompe, nos rompe la unidad. Yes, rompe unidad. You break unity. Y todo nosotros tenemos ese impulso muchas veces. And many of us will have that impulse many times. Ese viene cuando estamos con nuestra familia, And that que cuando happens estamos con nuestros hermanos. When we're with our family members and also with our brothers and sisters. Be gentle. Vamos a Number 2. ser Be gentle. gentiles. Be gentle Ser with your brothers gentil. and sisters. Ser gentil con sus hermanos y hermanas. They're not your dog, Ellos no son su perrito and you're not a dog. y usted no es un perrito. So quit barking at them. Entonces para de In corregirlos English, we know what that y means. ladrarle a su hermano y a su hermana. Be gentle. Ser A gentiles. gentle word turneth away wrath. The scripture still says that. Y una palabra suave o que hace que la ira desparezca, se vaya. To keep unity, we have to make an effort. Para mantener la unidad tenemos que hacer un gran esfuerzo. If not, how do you think that family members don't speak to each other? ¿Por qué ustedes piensan que hay familiares que no se hablan unos a los otros? Well, I am like I am, so you got to take me. Bueno, yo soy como soy y me vas a tener que soportar así. No. No. God changes us. Dios nos cambia. God gives us wisdom Dios nos da sabiduría so that we can know how to conduct ourselves to win others. para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos para poder ganar a otros. Now, being gentle doesn't mean you're petting them. Ahora, ser gentil no quiere decir que siempre le está pasando la mano a todo el mundo. No. No. That means it's for you Eso how to treat others. quiere decir de la manera que usted debe tratar a otros. Be patient. Ser paciente. Not everybody has your brain, Y no todos tienen su mente y su entendimiento nor your intelligence. o su inteligencia. Be patient. Ser paciente. That's so hard to do. Y eso a veces es muy difícil hacer. You would like to tell them 4 things. Uno quisiera decirle 2 o 3 cosas a alguien,
but it's better not to. pero es mejor no hacerlo. Then you'll have a friend in the morning. Entonces, así vas a poder tener un amigo o amiga por la mañana. Be understanding. Entonces también tratar de entender a otros. Not everybody is like you. No todos son como usted es. Thank God. Gracias a Dios. I don't want anybody to be like me. Yo no quiero que nadie sea como yo. Do you? ¿Usted quiere que sean como tú? No, no, no. Do you want anybody to be like you? ¿Quiere We don't usted want- que otros sean como usted? No. We don't want everybody to be like us. No, so nosotros no queremos que todos try seamos to como nosotros. understand. Traten entonces de entender a otros. If it was one of the hardest things was for me to understand some customs and ways of doing things in Si- another culture. Si But había I understood. algo difícil para mí en entender a otros, era venir aquí y tratar de entender las culturas de los que vivían aquí. Los que And viven we're not aquí. talking about just Cubans, we're talking about a bunch. Y no estamos hablando solamente de cubanos, estamos hablando de tantas diferentes nacionalidades. Understanding. Entendiendo. As long as there's not sin, Mientras no haya pecado, understand. haber entendimiento uno But al you otro. have to work at it. Pero uno tiene que trabajar en eso. Work hard for peace. Y trabajar duro para mantener la paz. That means many times your opinion will not be given. Y ser comprensibles. Y muchas veces eso también significa que usted no siempre tiene que dar su opinión. Amén. And my husband told me something some time ago. Y- It's so true. Y mi esposo hace un tiempo atrás me dijo algo que es verdad. Don't give so much information. No de tanta información. Amen. Leave something behind the counter. Well, the truth of the matter is you La- don't want somebody to run around telling all your information Yeah, that you trusted them with. La verdad es que usted no quiere que todos estén hablando acerca de ti, todo lo que usted ha divulgado, que usted se lo debe mantener para sí mismo, para So ti mismo. work for peace. Entonces, mantengan la paz haciendo eso. A smile goes a long way. Y una sonrisa va Celebrate mucho. each other's gifts. complementar las virtudes de unos y Los los dones otros. de Los otros. dones, los dones. Porque cada uno de nosotros tenemos un don Every one of us have a gift and y, talents. y talentos. Y talentos. Muchas veces And many times, alguien aquí te bendice, pero tú nunca dices una palabra. somebody here may bless you, but you never give them a word of encouragement or tell them how they've been blessed. How they blessed you. Or someone may even lead the singing that has never led the singing and they did a good job. Y You can quizás say, good job. alguien se puso aquí a dirigir los himnos y nunca lo había hecho antes, ¿no? Y entonces, ¿qué le vale a usted si en decirle qué buen trabajo hizo? No te cuesta, ni me cuesta a mí, ¿verdad? No, just a little bit of saliva and move your mouth. Entonces, simplemente un poco de saliva y mover la boca. Follow those with leadership gifts. Y ir en pos de aquellos que tienen esos dones de liderazgo. If you see that it works, Si usted ve que funciona y trabaja, try to be close to them. trate de acercarse a ese hermano o hermana. Something might rub off on you. Quizás algo que ellos tienen, usted lo pueda entonces recibir. Because that's how the torch is passed. Porque así es como se transfiere la antorcha. The reason why the La- torch is not being passed like it should be is because people are afraid in our society to get close to someone. Y la razón por la cual la antorcha no es pasada del uno al otro es porque en nuestra sociedad hay aquellos que tienen miedo de acercarse a otros. And always speak the truth in love. Y siempre, 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 cuando tienes que decir, cuando digas la verdad, dígalo con amor. Amén. You're not the Holy Spirit. Usted no es el Espíritu Santo. Amén. And you don't run around pointing out people's faults. Y usted nunca debe estar por ahí tratando de viendo las faltas de otros
But if you have to put things in order for some reason, do it in love. Si usted tiene que poner las cosas en orden, por ciertas razones, entonces hágalo todo en amor. When we do that amongst ourselves, Cuando nosotros hacemos eso entre nosotros, among God's people, entre el pueblo de Dios, that's how we build unity. es entonces como nosotros edificamos la unidad. It is very important for us to understand that unity is just not a Bible word, but Tenemos- it's something we have to practice. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra unidad no es algo solamente que encontramos en la Biblia, pero es algo que tenemos que vivir y practicar. And I know this is probably the last one for this one, but let me drop this here. Y quizás esto sea lo último que vamos a cubrir acerca de este tema, pero por ahora, pero déjame decirle esto. If you are around people that talk too much, Si usted se encuentra entre aquellos que hablan mucho, get away from them. aléjase de ellos And don't be partakers of their talk. y no comparten con ellos de todo lo que ellos están hablando. You know why? ¿Saben por qué? Because all you have to do, and I've had this happen to me, Porque todo lo que usted tiene que hacer, y esto me ha pasado a mí, is you're listening to them. es que usted lo está escuchando. No, because Sister Carol was there and she said, No, and I porque didn't say a word. la hermana Quero estuvo ahí y ella dijo, oh, pero yo no dije ni una palabra. It was them that was doing the talking, Eran ellos que estaban hablando y hablando y hablando. Yep. but yet they included me in it because I was there. Pero me incluyeron a mí porque vieron que yo estaba ahí. When you start hearing things that are not conducive for a child of God, run. Si usted empieza a escuchar cosas que no conducen a la santidad y como hijos de Dios, usted debe correr. And take this home and chew on it. Y quiero que tomen esto y lo mastiquen a irse a la casa. If you like hearing so much, we'll Sí. just call it what it is, gossip, Sí, si a usted le gusta tanto de escuchar el chisme, I feel sorry for you yo lo siento por usted, because you have nothing in your life. porque usted no tiene nada en su vida. If that is so interesting to you, you have nothing. Si eso es tan interesante para ti, entonces usted no tiene nada en su vida. I have too much in my life going on to be listening to all what you did when you went to the mall and what you ate and how much money you spent. I could care less. Yo tengo demasiadas cosas en mi vida para estar escuchándole a usted decir que usted fue al mall y usted compró esto y se gastó esta cantidad de dinero. A mí no me importa. You're the one that's going to be hungry next week, not me. Y usted es el que va a tener hambre la semana que viene, no yo. But when we get to the point that we're not interested in that kind of thing in life, we're not going to be in the middle of gossiping. Porque cuando nosotros llegamos al punto que a nosotros no nos interesa todas esas cosas, no vamos a estar envueltos en los chismes. Carlos's life is Carlos's life before God. La vida del hermano Carlos es la vida del hermano Carlos delante Brother de Santos' Dios. life is his life before God. La vida del hermano Santos es la vida delante de Dios. What's your name? Juan. Brother Juan's El life hermano Juan, is his life. la vida de él es la vida de él And he delante will de have to give Dios. an account. Y él le va a tener before que dar God. cuenta delante de Dios. So the less I know, Lo menos que yo sepa, the better off I am. Lo mejor It's estoy. one less battle that I have here. Es una batalla menos que yo tenga que lidiar con ellos aquí arriba. And if he's in sin or he's in sin, and I know they're not, but if they were in sin Y si and ellos, I don't know y it, si ellos estuvieran en pecado, y ellos no están en pecado, pero si estuvieran y yo no lo sé, that's between them and God. eso es God entre knows ellos it. y Dios. Dios lo sabe. God knows it. Dios lo God's not sabe. going to judge me for it. He's going to judge them. Dios no me va a juzgar a mí por los pecados de ellos. Dios So- va a juzgarlos a ellos por sus pecados. Let's put this cap on gossiping to realize that it breaks unity. Vamos a ponerle la tapa al pomo concerniente al chisme, que el chisme rompe la unidad. That's one of the first things in a congregation that breaks Y unity. eso es una de las cosas principales que causa división. Because before we know, we're looking at the other one a little strange. Porque cuando lo menos pensamos, estamos mirando a la otra persona un poco raro. Raro. Or we see them try to testify and say, you just knew. Y si lo vemos testificar, pensamos, si nada más que supieras. We used to play a game when the kids were younger. Cuando éramos más jóvenes, jugábamos un juego. And
we would whisper something in his ear, Y and he would entonces- have to tell him, and then it would go to him and him and him and him and him till it got to the very back. And when Y- it got to the very back, it was not what I said. Y el juego era de esta manera, que le hiciéramos algo al hermano Carlos en el oído, y entonces tenía que repetirlo a la próxima persona, y así íbamos hasta que llegamos al final, al último, y cuando llegábamos al último le preguntábamos qué es lo que se dijo, era completamente diferente a lo que se le había dicho al hermano Carlos. That's chisme, That's gossip. as we stand. Mientras nos ponemos de pies. Nuestro Dios y Padre, damos gracias para estar en su casa una vez más. Damos gracias, Padre, que aparte de estudiar las doctrinas que tú has dejado a nosotros, podemos aprender cómo ponerlos en práctica en esta congregación en Miami, aquí, para obrar más fuerte para ti. Señor, nosotros queremos ver salvo diferentes almas de diferentes partes. Y, Padre, pedimos por este barrio en que vivimos, Señor, que tú hable al corazón de los vecinos, dale de ellos deseo de venir aquí. Y cuando vienen pueden encontrar una congregación que ama a ti, que tiene su mente, que quiere obedecer a ti en todas las cosas. Pedimos, Padre, por cada hermano que hizo una fuerza, damos gracias una vez más por la protección en la carretera. Señor, tú has sido bueno con su pueblo. Guarda a ellos en camino para su casa. En el nombre de Cristo pedimos. Amén.